Es notorio que, en los últimos años, los hombres se están volviendo cada vez más femeninos. Pero lo que pocos saben es que Maquiavelo ya lo había previsto siglos atrás. Él no habló de modas ni de apariencias, sino de la fragilidad que nace cuando un individuo deja de gobernarse a sí mismo. Lo que hoy muchos llaman evolución, él lo habría reconocido como la más sutil de las estrategias de poder. Debilitar al hombre desde dentro, hacerle creer que la fuerza es una culpa y la sensibilidad una virtud universal. El poder ha aprendido a disfrazarse, ya no impone, persuade, ya no ordena, sugiere, y el hombre, creyendo ser libre, obedece. Es una obediencia invisible, casi dulce, que se alimenta del deseo de aceptación. Los antiguos príncipes necesitaban ejércitos. Los nuevos solo necesitan emociones. Han descubierto que el control más eficaz no se ejerce sobre el cuerpo, sino sobre la mente. Un hombre que busca ser amado es más fácil de dominar que uno que busca comprender. Cada vez que miro el mundo moderno, veo a un pueblo que sonríe mientras se encadena. Los hombres ya no luchan por poder, sino por atención. Temen la crítica, la soledad, el silencio. Pero el verdadero poder siempre nace del silencio, no del ruido. Quien no soporta el vacío de su propio pensamiento se convierte en siervo del pensamiento ajeno. Y es en ese punto, cuando el miedo a no ser aceptado supera el deseo de ser auténtico, donde comienza la decadencia. No hablo de fuerza física ni de dominio externo. Hablo del poder interior, del carácter que permite sostener una idea sin pedir permiso. El hombre contemporáneo ha confundido comprensión con debilidad, empatía con rendición. La sociedad lo celebra mientras lo despoja de su centro. Y él, agradecido, se ofrece al juicio de todos, esperando ser aprobado, temiendo ser distinto. ¿Cuántos hombres quedan que todavía se atrevan a pensar por sí mismos sin esperar aplausos ni comprensión? Es curioso observar cómo la historia repite su danza. Cada época que teme a los hombres fuertes fabrica una moral que los suaviza. Primero los persuade de que la fuerza es un defecto, luego los convence de que renunciar a ella es virtud. Y cuando finalmente se vuelven dóciles, el poder ya no necesita encadenarlos. Ellos mismos llevan la llave colgando del cuello. Pero hay algo que no cambia, incluso en los tiempos más blandos. La naturaleza del poder siempre encuentra un modo de manifestarse. Puede dormir bajo las máscaras de la corrección, puede disolverse entre discursos de igualdad, pero tarde o temprano despierta. Porque el espíritu que busca dominio de sí no desaparece, espera, y cuando despierte, tal vez el mundo recuerde lo que olvidó. Que la verdadera libertad no es ser aceptado, sino ser temido por el silencio de tu convicción. Cuando un hombre deja de luchar contra sus propias debilidades, el poder ya ha vencido. No hace falta espada ni decreto para dominarlo, solo la promesa de una vida cómoda y sin conflicto. En mis tiempos, los príncipes sabían que la fuerza del pueblo residía en el carácter de los hombres. Si lograban ablandarlos, si lograban que prefirieran la seguridad a la verdad, la corona quedaba a salvo. Nada destruye una nación más rápido que un hombre satisfecho con su propia mediocridad. El mundo moderno ha perfeccionado este arte, ha convertido la obediencia en virtud y la debilidad en identidad. Cada ideología, cada tendencia, cada discurso sobre el bien común lleva oculto un mensaje. No resistas, fluye, sé aceptado. Y el hombre, temeroso de quedar fuera, renuncia a su esencia por pertenecer. Ya no se mide por su temple ni por su palabra, sino por su capacidad de encajar. Pero el que encaja demasiado pronto se disuelve. Me sorprende cómo hoy la virilidad se asocia con culpa, como si el instinto de dominio, de conquista, de superación fuera una enfermedad que hay que curar. En mis días,
Ese impulso era la materia prima del poder. Lo que hacía temer al hombre no era su fuerza física, sino su independencia moral. Podía perder batallas, pero jamás su centro. Hoy, ese centro ha sido reemplazado por el reflejo. Todo gira en torno a la imagen, la aprobación, la apariencia de sensibilidad. El hombre no busca verdad, busca aplausos. He observado que cada sociedad que desea control comienza debilitando sus símbolos masculinos. Primero destruye el respeto hacia el padre, luego ridiculiza al líder y finalmente borra el concepto mismo de autoridad. Porque sin autoridad no hay resistencia. El individuo se vuelve gestionable, moldeable, emocionalmente dependiente del juicio colectivo, y cuando eso ocurre ya no se necesita un tirano. La masa gobierna al hombre, y la masa, por naturaleza, no tiene rostro ni conciencia. Recuerdo haber escrito que el miedo es más eficaz que el amor para mantener el orden. Pero en esta época el miedo ya no viene de los reyes, sino del rechazo. El poder moderno ha sustituido la amenaza de la muerte por la amenaza del olvido. Nadie quiere ser invisible. Nadie soporta no ser visto. Y así, el hombre entrega su autenticidad para ser mirado como quien entrega su alma por un instante de reconocimiento. ¿No te has sentido así alguna vez? Buscando ser comprendido mientras algo dentro de ti se resiste a esa sumisión silenciosa. Es ahí donde empieza la verdadera lucha. Porque la virilidad no se mide en músculos ni en gritos, sino en la capacidad de mantenerte en pie cuando el mundo exige que te arrodilles. El hombre actual confunde empatía con rendición, sensibilidad con abandono de su propio eje. No entiende que se puede sentir profundamente sin perder la firmeza, que la compasión no excluye la autoridad. El sistema necesita hombres dóciles, fácilmente culpables. Les enseña a pedir perdón por existir, a disculparse por desear poder, a justificar su fuerza natural como si fuera un error biológico. Cada vez que lo hacen, cada vez que bajan la mirada por miedo a parecer duros, refuerzan la estructura invisible del control. Maquiavelo lo habría descrito con ironía. Un gobierno perfecto no requiere leyes si los hombres se autocorrigen por vergüenza. En el fondo, todo esto es una guerra espiritual, una guerra por el dominio del sentido. La sociedad ha logrado que los hombres teman su propia sombra, su impulso de liderar, de proteger, de decidir. Les ha convencido de que el verdadero valor está en ceder, en adaptarse, en complacer. Y así, poco a poco, el hombre deja de ser sujeto para convertirse en objeto, en un espejo que refleja lo que el entorno quiere ver. Los antiguos príncipes controlaban las tierras, los nuevos controlan las emociones. No necesitan castigar al disidente, basta con aislarlo. El hombre que piensa distinto es señalado, etiquetado, silenciado por la misma multitud que dice amar la libertad. Esa paradoja habría fascinado a Maquiavelo. Nunca el poder fue tan absoluto, tan invisible y tan aplaudido al mismo tiempo. Y sin embargo, algo dentro de mí se resiste a creer que esta decadencia sea permanente. Porque la historia es cíclica, y toda sociedad que destruye su virilidad termina implorando su regreso. En cada época de debilidad nace un nuevo tipo de fuerza. No la fuerza del músculo, sino la del alma disciplinada, la mente que observa mientras todos reaccionan, el hombre que calla porque entiende que su palabra ya no pertenece a esta era. He visto ese tipo de hombres surgir entre los escombros de cada crisis. Son pocos, casi invisibles, pero existen. No buscan aceptación ni aplausos, sino poder sobre sí mismos. Y cuando el poder se posee internamente, ya nadie puede arrebatártelo. Tal vez eso sea lo que el mundo teme, que el hombre recuerde lo que es capaz de ser cuando deja de obedecer. Cuando escribí El Príncipe, creí que el poder era un arte reservado a unos pocos. Pensé que solo unos cuantos tenían la voluntad necesaria para mandar,
y que la mayoría estaba condenada a obedecer por naturaleza. Pero si pudiera mirar el mundo actual, admitiría que estaba equivocado en parte. Hoy todos quieren parecer príncipes, pero viven como siervos. Cada hombre, con un dispositivo en la mano, cree tener poder porque puede opinar, criticar, señalar. Sin embargo, no se da cuenta de que esa ilusión de voz es precisamente la jaula que lo contiene. El siervo moderno no necesita cadenas ni castigos. Se mantiene preso de su necesidad de ser visto. Cada palabra que pronuncia, cada gesto que publica, está condicionado por el deseo de ser aceptado. Ha cambiado el látigo del amo por el algoritmo de la multitud. Y aunque cree hablar con libertad, repite sin saberlo los pensamientos que el poder quiere que pronuncie. En mis días, un príncipe debía temer las rebeliones. Hoy, el poder solo teme el silencio. Por eso se premia la opinión y se castiga la reflexión. El hombre que observa en silencio se ha vuelto peligroso. En un mundo que se alimenta del ruido, el que calla se vuelve impredecible. Y todo sistema teme lo impredecible. Por eso el nuevo príncipe, no un hombre, sino una estructura, necesita mantenerte distraído, opinando, reaccionando, sintiendo. No le interesa que pienses, sino que sientas. Porque el sentimiento puede manipularse, el pensamiento no. Cada like, cada reacción, cada palabra compartida es una moneda del nuevo reino. No hay castillo ni corte, pero sí una jerarquía invisible. Los que mejor se adaptan a las reglas del juego digital ascienden. Los que dudan, los que cuestionan, los que no participan desaparecen. Es la meritocracia del espectáculo. Todos son actores y ninguno sabe quién escribe el guión. En mis tiempos, el príncipe dominaba a través del miedo. Hoy domina a través de la aprobación. Nadie quiere ser rechazado. Nadie quiere ser el disonante. Por eso los hombres han aprendido a domesticar sus pensamientos antes de que alguien los escuche. Ya no hay censura externa. La censura habita dentro. La conciencia se volvió policía y la moral un juez sin rostro. Lo más eficaz del poder moderno es que ha convencido al hombre de que servir es una forma de virtud. ¿Y quién es el nuevo príncipe? No tiene rostro, no tiene corona. Es una maquinaria de intereses, de medios, de emociones dirigidas. Su ejército son las narrativas, sus armas son las palabras, sus súbditos, los hombres que creen ser libres. Maquiavelo lo habría entendido como la evolución natural del dominio. Cuando los cuerpos ya no pueden ser subyugados, se conquista la mente. Cuando la mente se vuelve blanda, el corazón obedece. He observado que el siervo moderno no trabaja por miedo, sino por identidad. Sirve porque necesita pertenecer, sirve porque teme quedarse solo. Y la soledad, que antes era territorio de sabiduría, se ha convertido en símbolo de fracaso. El hombre actual huye de sí mismo. Busca ruido, busca compañía, busca distracción. No soporta estar a solas con su propio pensamiento, porque en ese silencio sentiría la sospecha de que toda su vida pertenece a otros. Hay una frase que siempre repetía: el que controla los temores del hombre, controla su destino. Pero hoy el miedo ha cambiado de forma. Antes el hombre temía a la muerte, ahora teme al anonimato. Antes temía perder la vida, hoy teme perder la atención. Y ese miedo es más profundo, porque no se cura con valor, sino con olvido. El príncipe ya no necesita soldados, necesita consumidores de emoción. El que siente demasiado, obedece sin darse cuenta. A veces me pregunto qué queda de la nobleza en un mundo así. En mis tiempos, el poder se medía por la capacidad de resistir el deseo. Hoy, el deseo gobierna. Todo se vende, todo se muestra, todo se convierte en una versión editable de sí mismo. Y cuando el hombre se vuelve mercancía, el poder ya no necesita conquistarlo.
lo compra. Pero aún hay esperanza para quienes entienden que el verdadero dominio comienza con la negación. Negarse a ser parte del ruido, negarse a exponerlo todo, negarse a reaccionar, no como rebeldía infantil, sino como estrategia. El silencio bien utilizado puede volver a ser arma, porque donde todos buscan atención, el que desaparece se vuelve amenaza. El poder no puede controlar lo que no comprende, y no comprende el silencio. Quizá por eso sigo creyendo que el príncipe perfecto no es el que gobierna a otros, sino el que se gobierna a sí mismo. El hombre que domina su atención, domina su mente. El que domina su mente domina su destino. Los demás seguirán persiguiendo aprobación, confundiendo visibilidad con libertad. Pero la libertad no se mide por lo que se muestra, sino por lo que se puede callar. He aprendido que el poder no desaparece, solo cambia de forma. Cuando la fuerza deja de expresarse hacia afuera, se vuelve hacia adentro, se pudre. El hombre moderno ya no conquista tierras ni ideas, conquista apariencias. Vive obsesionado con su imagen, pero ha olvidado su sustancia. Esa es la verdadera feminización, no la suavidad de los gestos, sino la pérdida del propósito, la erosión del eje interno que daba sentido a la existencia. En mi tiempo, el hombre era definido por su capacidad de soportar el peso del mundo. La dureza no era brutalidad, era estructura. Hoy, ese peso se ha disuelto entre comodidades. Ya nadie soporta nada. Todo se mide por la facilidad, por la inmediatez, por lo que no duele. Pero el poder no nace de lo fácil. El poder se forja en la incomodidad. Un hombre que evita el conflicto también evita su propio crecimiento. Y cuando ya no hay crecimiento, solo queda vacío. Ese vacío es lo que la sociedad moderna disfraza de sensibilidad. Le ha enseñado al hombre que sentir mucho es signo de profundidad, cuando en realidad, muchas veces, es señal de confusión. No se trata de no sentir, sino de gobernar lo que se siente. En mis días, un príncipe podía llorar en secreto, pero jamás permitía que la emoción dictara sus decisiones. Porque sabía que la emoción es el terreno favorito del manipulador. Hoy, el hombre ha sido persuadido de que mostrarse vulnerable es virtud, y sí lo es, si la vulnerabilidad es una elección. Pero cuando la fragilidad se convierte en identidad, deja de ser noble. El poder moderno ha logrado que el hombre se enamore de su debilidad. Le dice que mostrarse roto lo hace humano, y mientras él se convence de eso, lo mantiene distraído de su reconstrucción. Un hombre que se complace en su herida nunca sanará, porque su herida se ha convertido en su bandera. El vacío interior no surge de la falta de amor, sino de la falta de dirección. El hombre que no tiene propósito se aferra a cualquier emoción para sentirse vivo. Por eso la sociedad está llena de hombres hipersensibles pero vacíos, hiperconectados pero solos. La sensibilidad sin propósito se vuelve ruido, y el ruido es el enemigo del poder. Un alma ruidosa es fácil de manipular, una mente silenciosa es imposible de dominar. He visto cómo se celebra la rendición emocional como si fuera iluminación. Se confunde la introspección con el sentimentalismo. Pero pensar no es llorar, y sentir no es comprender. El hombre ha perdido el equilibrio entre emoción y razón, y en ese desequilibrio yace su ruina. Porque cuando el corazón se impone a la mente, el poder se disuelve. El mundo no necesita más hombres que sientan sin actuar. Necesita hombres que actúen con conciencia. A veces me pregunto si este colapso interior no fue diseñado, si no hay detrás una arquitectura invisible que comprende perfectamente que un hombre vacío es un hombre maleable. El poder no necesita destruirte, solo necesita distraerte. Mientras piensas que estás buscando sentido, ellos te ofrecen 1000 versiones de identidad.
Te llenan de causas, de discursos, de moralidades prefabricadas, hasta que olvidas quién eras antes de que te dijeran lo que debías ser. El hombre de antes encontraba sentido en el deber, el de hoy lo busca en el placer, pero el placer sin dirección es adicción, y la adicción es la nueva forma de servidumbre. Cada vez que el hombre busca una emoción para llenar su vacío, refuerza el dominio que otros tienen sobre él. Ya no hace falta una iglesia ni un trono, basta con ofrecerle entretenimiento, y él se entrega voluntariamente. Lo más inquietante es que muchos ya confunden este vacío con evolución. Se sienten superiores por no necesitar propósito, por no desear nada más que sentirse bien. Pero el bienestar sin propósito no es paz, es anestesia, y una sociedad anestesiada es el sueño de cualquier príncipe. Nadie se revela cuando está cómodo, nadie cuestiona cuando todo lo distrae. Y sin embargo, dentro de cada hombre hay una sombra que no puede ser domesticada. Un impulso primitivo que recuerda lo que es ser fuerte, no por imponer, sino por sostener. Esa energía dormida, ese fuego que la cultura moderna intenta apagar con discursos de culpa, sigue ahí, esperando el momento de despertar. Porque no importa cuánto se deforme la masculinidad, siempre renace en forma de resistencia. Quizás esa resistencia no sea visible aún. Tal vez se geste en silencio, en aquellos hombres que ya no buscan validación ni quieren parecer sensibles, sino verdaderos. Hombres que no confunden empatía con debilidad, ni confían en emociones ajenas más que en su propia razón. Hombres que comienzan a entender que el verdadero poder no está en conquistar al otro, sino en dominar el propio caos. Cuando ese tipo de hombres resurja, el mundo volverá a temblar, y tú lo sabes, aunque no lo digas. Lo sientes cuando el ruido se apaga y algo dentro de ti te exige más, como una voz antigua recordándote que fuiste hecho para resistir, no para complacer. Esa voz es el eco del poder que el mundo teme. Escúchala antes de que el ruido la entierre. He observado que la forma más eficaz de dominar al hombre no es mediante el castigo, sino mediante la aprobación. El miedo a ser rechazado gobierna más almas que el miedo a morir. El mundo moderno ha perfeccionado esta tiranía, transformando el deseo de aceptación en su herramienta más poderosa. Ya no hace falta un rey que imponga sus leyes. Basta con una multitud que dicta qué puede pensarse, qué puede decirse, qué puede sentirse. Y el hombre, para no ser señalado, se somete. En mis tiempos, la vergüenza era el arma de los poderosos contra los débiles. Hoy es el arma de los débiles contra cualquiera que se atreva a pensar distinto. Se castiga con silencio, se lapida con indiferencia. El hombre teme más al aislamiento que a la mentira, más al desprecio que a la ignorancia. Por eso se alinea, sonríe, aplaude, aunque su corazón se resista, porque sabe que quien se atreve a ser diferente será devorado por el hambre colectiva de aprobación. La sociedad ha convertido la aceptación en un nuevo Dios. Todos le rinden culto. Se hacen sacrificios diarios, opiniones moldeadas, pensamientos censurados, verdades disfrazadas. El altar ya no está en los templos, sino en las pantallas. Allí se ofrendan emociones, se busca validación, se mendiga pertenencia. Cada reacción, cada me gusta, es una moneda del alma entregada al poder invisible de la multitud. Y lo más inquietante es que esta servidumbre ya no se siente como opresión, sino como amor. El hombre se convence de que ser aceptado es ser querido, que no ser criticado equivale a ser bueno. Pero el poder ha invertido los valores. Lo correcto ya no es lo justo, sino lo popular. La masa no busca la verdad, busca compañía, y el que prefiere la verdad a la compañía se convierte en enemigo.
He visto cómo los hombres inteligentes se autocensuran, cómo los valientes se vuelven prudentes, cómo los auténticos se vuelven imitaciones de sí mismos. No por miedo a la muerte, sino al olvido. Porque el olvido en esta era equivale a la desaparición. Y nadie quiere desaparecer. Prefieren ser aceptados en la mentira antes que libres en la verdad. Pero el precio de la aceptación es siempre el mismo: la pérdida del alma. La aceptación no solo domina el pensamiento, también domestica las emociones. El hombre aprende a sentir lo que se espera de él. Ríe cuando debe reír, se indigna cuando debe indignarse, llora cuando el mundo le dice que es momento de llorar. Ya no hay autenticidad, solo reacción. Es el triunfo del condicionamiento emocional, la victoria más elegante del poder. No hay látigos ni prisiones, solo espejos. Miles de espejos donde el hombre se mira buscando aprobación y solo encuentra vacío. Si pudiera hablarle al hombre de hoy, le diría: ten cuidado con el amor que la multitud te ofrece, porque no es amor, es control. El cariño del público dura lo que dura tu obediencia. En el momento en que digas algo que incomode, ese mismo público que te aplaudía te señalará. Así actúan los nuevos príncipes. No castigan directamente, hacen que los demás te castiguen por ellos. La tiranía de la aceptación es la forma más sutil de servidumbre porque el esclavo no la percibe. Cree que elige, que pertenece, que vive en libertad. No se da cuenta de que su identidad depende de la mirada ajena. Y cuanto más busca esa mirada, más se pierde. En esa búsqueda interminable, la voz interior se apaga. La conciencia se vuelve débil. El juicio se disuelve. La autenticidad muere lentamente. He visto a muchos justificar esta esclavitud como empatía o respeto. Pero el respeto que exige renunciar a tu verdad no es respeto, es manipulación. El mundo te enseña a ser bueno para mantenerte inofensivo. Te convence de que confrontar es violencia, que pensar por ti mismo es arrogancia, que dudar es ingratitud. Y así la obediencia se disfraza de virtud. Sin embargo, todavía hay quienes sienten el cansancio de fingir. Aquellos que han comprendido que ser aceptado no es sinónimo de ser libre, que la aprobación constante solo adormece el alma. Son pocos, pero existen, y en ese cansancio silencioso comienza el despertar. Porque todo imperio del conformismo engendra su propio enemigo, la mente que deja de buscar aplausos y empieza a buscar verdad. He llegado a entender que el poder no necesita eliminar a los rebeldes. Basta con convencerlos de que no vale la pena resistir. Pero cuando un solo hombre decide decir lo que piensa sin esperar permiso, el equilibrio se quiebra. Porque la verdad, una vez dicha, no puede ser desdicha. Y ese es el acto más temido por cualquier sistema, el hombre que ya no necesita ser aprobado. Y si estás escuchando esto, quizás algo en ti ya se ha cansado de agradar. Quizás ya has sentido el peso de fingir lo que no eres. No ignores esa incomodidad. Es tu alma pidiendo aire. Escúchala antes de que el ruido de la aceptación la ahogue para siempre. Cada época tiene su manera de reescribir la verdad. En la mía, los príncipes manipulaban la historia. En la tuya, manipulan los símbolos. Lo que antes representaba fuerza ahora se llama opresión. Lo que antes era respeto ahora se confunde con miedo. El mundo ha invertido los arquetipos y con ellos la esencia del poder. El hombre ya no sabe quién es porque los signos que lo definían han sido desmantelados uno por uno hasta dejarlo vacío, dócil, sin eje. En mi tiempo, la virtud de un hombre se medía por su capacidad de resistir. Virtud no significaba bondad, sino excelencia. El hombre virtuoso era el que dominaba sus impulsos, el que mantenía la palabra, el que asumía la carga de su destino. Hoy, esa virtud ha sido reemplazada por una caricatura.
el hombre amable, complaciente, sensible hasta el extremo de la fragilidad. Y aunque la compasión es necesaria, cuando se convierte en moral suprema, destruye toda forma de grandeza. La cultura moderna ha declarado la guerra a la jerarquía natural de los valores. Donde antes se celebraba el coraje, hoy se premia la conformidad. Donde antes se respetaba al que lideraba, ahora se exalta al que obedece con docilidad. La fuerza se ha vuelto sospechosa, la determinación se considera agresión, la ambición, pecado. Es la inversión perfecta del orden. Una sociedad donde la virtud se castiga y la mediocridad se celebra es una sociedad lista para ser gobernada. He observado cómo los nuevos discursos de igualdad no buscan equilibrio, sino nivelación. No quieren elevar al débil, sino rebajar al fuerte. Maquiavelo lo habría visto como una estrategia brillante. Al borrar las diferencias, se elimina la competencia. Al eliminar la competencia, se entierra el mérito. Y sin mérito, nadie puede desafiar al poder. El resultado es un mundo plano, emocionalmente correcto, intelectualmente estéril. En esa inversión, los arquetipos masculinos fueron los primeros en caer. El héroe se volvió opresor, el protector se volvió sospechoso, el líder se volvió tóxico. Se exaltan valores pasivos y se demonizan los activos. El hombre aprende a esconder su instinto de conquista, a pedir perdón por su naturaleza, a temer ser él mismo, y así, sin darse cuenta, entrega su esencia. Porque cuando un hombre deja de encarnar sus símbolos, se convierte en un eco vacío de lo que el sistema quiere que repita. Lo más perverso de esta inversión es que se presenta como progreso. Se nos dice que el mundo ahora es más sensible, más empático, más humano, pero detrás de ese barniz emocional se esconde una ingeniería moral diseñada para neutralizar el poder individual. Los hombres ya no buscan respeto, buscan aprobación. No quieren admiración, quieren aceptación. No desean ser temidos por su determinación, sino amados por su docilidad. Y lo que el hombre ignora es que el amor de la multitud se compra con obediencia. Recuerdo que escribí: los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Hoy podría decir: los hombres olvidan antes su dignidad que una ofensa en las redes. Se han vuelto tan dependientes del reflejo de sí mismos en los demás que ya no saben quién son cuando nadie los mira. Esa es la verdadera esclavitud, vivir en función de la mirada ajena. Pero hay una grieta en todo sistema de control, y está en el alma de los que no se rinden. Aunque la cultura intente invertir los arquetipos, no puede borrar la naturaleza que los sostiene. Por más que se condene la fuerza, el instinto de proteger sigue vivo. Por más que se ridiculice la ambición, el deseo de trascender no muere. Por más que se celebre la fragilidad, la vida misma sigue exigiendo firmeza. Los discursos pueden mentir, la realidad nunca. Cuando la historia gira demasiado hacia un extremo, el péndulo siempre regresa, y cuando regresa, lo hace con violencia. Llegará un momento en que el exceso de complacencia provoque hartazgo, en que el exceso de sensibilidad revele su falsedad. Entonces surgirá una nueva generación de hombres cansados de fingir suavidad, hombres que comprenderán que ser fuerte no es ser cruel, que liderar no es oprimir, que proteger no es dominar. Ese será el renacimiento de la virilidad consciente, no la del músculo, sino la del espíritu. Tal vez ya estés sintiendo ese impulso, esa incomodidad cuando ves al mundo celebrar lo débil y despreciar lo firme, esa intuición que te dice que hay algo profundamente falso en el modo en que se define la bondad. No ignores esa sospecha.
Es el alma recordando lo que la cultura intenta hacerte olvidar, porque ningún poder es eterno cuando contradice la naturaleza humana. Y la naturaleza, tarde o temprano, siempre reclama lo que es suyo. Toda época de oscuridad engendra su propia luz. Y la feminización del hombre, aunque parezca el final de su fuerza, es solo el preludio de su despertar. Ningún poder puede eliminar lo que la naturaleza ha inscrito en el alma. Puede dormirlo, puede deformarlo, puede ridiculizarlo, pero no puede extinguirlo. En algún punto, el hombre cansado de ser débil recordará quién era antes de que lo convencieran de avergonzarse de sí mismo. Ese recuerdo será su venganza. Durante siglos he observado cómo el poder se disfraza, se disuelve y se reencarna. Siempre creí que el dominio era cuestión de estrategia, pero hoy comprendo que es cuestión de conciencia. El verdadero príncipe no necesita súbditos, porque gobierna sobre su propio caos. El hombre que se domina a sí mismo ya no necesita controlar nada ni a nadie. Su poder se vuelve invisible, imperturbable, absoluto. Ese es el retorno de la virilidad, no la fuerza bruta que busca someter, sino la fuerza interior que no puede ser sometida. El nuevo hombre no será aquel que rechace su sensibilidad, sino aquel que la gobierne. No será el que grite más fuerte, sino el que sepa cuándo callar. No buscará aprobación, sino propósito. Entenderá que la empatía sin límites es una trampa, que la compasión sin criterio es debilidad disfrazada, que el amor sin verdad es servidumbre. Aprenderá a mirar el mundo sin miedo, y al hacerlo, el mundo volverá a temerle. He visto en la historia que todo poder excesivo provoca su contrario. La opresión engendra rebelión, la debilidad, fuerza, y así como el exceso de virilidad trajo guerras y dominación, el exceso de feminización traerá caos y confusión. De ese caos nacerá el equilibrio. No será el retorno del hombre que domina, sino del hombre que comprende, del que no necesita imponerse porque su presencia basta, de aquel que ha hecho de su mente un reino y de su conciencia un trono. Ese hombre sabrá que la verdadera masculinidad no está en el gesto ni en la apariencia, sino en el carácter, en la capacidad de permanecer firme cuando todo se derrumba, en la serenidad que no depende de las circunstancias, en el amor que no pide, sino da, en el silencio que no es miedo, sino control. La virilidad consciente será la síntesis de los opuestos, la fuerza con ternura, la razón con emoción, la determinación con compasión. Y mientras el mundo siga buscando comodidad, esos hombres volverán a buscar propósito. No competirán por atención, sino por claridad. No buscarán ser comprendidos, sino ser íntegros. Y su poder no se verá en sus palabras, sino en su calma, porque el que no necesita demostrar su valor ya lo ha conquistado. A veces pienso que el mayor error de la humanidad fue confundir igualdad con uniformidad. El equilibrio no nace de hacer a todos iguales, sino de permitir que cada uno sea lo que realmente es. El hombre no necesita parecer mujer para ser sensible, ni la mujer necesita parecer hombre para ser fuerte. Ambos son fuerzas complementarias, no enemigas. La guerra entre los sexos fue una distracción perfecta. Mientras se enfrentan, el poder se perpetúa. El retorno de la virilidad consciente no será un movimiento social ni una ideología. Será un despertar silencioso. Comenzará en la mente de aquellos que ya no encuentran sentido en el ruido, en los que sienten una melancolía antigua que los llama hacia adentro. No harán discursos ni buscarán seguidores. Simplemente empezarán a vivir de otro modo, con disciplina, con lucidez, con propósito, y su sola existencia será subversiva. Cuando eso ocurra, la historia cambiará de nuevo.
porque una sociedad que vuelve a producir hombres conscientes produce orden, dirección y propósito. El caos moral cede ante la claridad interior. El poder ya no pertenece al Estado, ni a la multitud, ni a los algoritmos, regresa al individuo. Y un individuo consciente no puede ser dominado. Ese es el sueño más temido de los gobernantes, una humanidad que se gobierne a sí misma. No sé si ese renacimiento ocurrirá pronto. Tal vez aún falte dolor, colapso y desilusión para que el hombre moderno despierte. Pero la semilla ya está sembrada. Está en cada mirada que se niega a fingir, en cada palabra que se dice sin miedo, en cada silencio que elige no participar del engaño. Es un fuego discreto, pero imparable, porque ningún sistema puede sostenerse indefinidamente sobre la negación de lo que somos. Y cuando llegue ese día, cuando el hombre recuerde que su fuerza no está en dominar, sino en ser dueño de sí mismo, el mundo volverá a equilibrarse, no por decreto ni revolución, sino por presencia. La virilidad consciente no necesitará imponerse. Su simple existencia bastará para disolver la mentira. Y tal vez entonces, por fin, el poder vuelva a ser lo que siempre debió ser, el arte de conocerse y gobernarse.